puedo yo decir de San Cristóbal, viajero? San Cristóbal de las Casas es uno de los pueblos mágicos más famosos de México, más bonitos. Es por muchos extranjeros y mexicanos considerados su favorito. Y la verdad es que yo lo veo más como ciudad, porque no es tan pequeño como parece, pero está bien padre. Les quiero presentar a un instagramer muy famoso que vive aquí, pero es originario de Guadalajara y además vivió mucho tiempo en Tijuana y es nuevo, residente de San Cristóbal. Bueno, pues yo soy Gerardo. GES sale de mis iniciales. Me gusta mucho San Cristóbal porque la gente, la comida, todos sus alrededores son muy bonitos. Me gustan mucho para las fotos. ¿Y tu barrio favorito? Guadalupe. San Cristóbal de las Casas fue fundada por los españoles en 1528. Ha sido siempre un importante centro intelectual, cultural y religioso. Debe su nombre a Fray Bartolomé de las Casas, que aunque su estancia fue breve, ayudó mucho a las comunidades indígenas reprimidas por los colonizadores. En 1994 fue el corazón del levantamiento zapatista. Hoy por hoy, San Cristóbal mantiene su carácter transgresor y artístico. Es el sitio con más infraestructura turística de Chiapas y es perfecto tomarlo como base para visitar las comunidades cercanas, especialmente la enigmática San Juan Chamula, visita obligada a quien pise estos lares. En este momento vamos a subir muchos escalones para visitar la famosa iglesia del Cerrito. Es así, ¿no? Vamos a la iglesia del Cerrito, allá arriba. Tenemos varios escalones por su madre santa, qué bueno, porque necesito hacer ejercicio. Buenos días. Ay, güey. Es muy temprano, pero no vamos a subir hasta arriba porque en realidad estamos subiendo por la vista, no porque estemos haciendo algún tipo de peregrinación religiosa. Entonces dice Ges que entre más arriba más te tapan los árboles, entonces pues aquí nos quedamos para ver una panorámica de San Cristóbal. Mira nomás qué bonito. Hemos venido a desayunar a un lugar que es extremadamente famoso aquí en San Cristóbal, que se llama Carajillo. Y es un sitio que me han recomendado muchísimo, sobre todo por su café, porque tienen un excelente café. Y es porque en Chiapas hay un café espectacular. Pero además aquí se puede desayunar, se puede comer y también han abierto una casa de huéspedes enfocada en la gente que tiene ese gusto por el café. Así que Ges dice que los chilaquiles están buenos y nos pedimos. Vean esto, por favor. Yo me pedí unos chilaquiles rojos con pollo, pero hay rojos, verdes, hay de mole y de frijol, dijo, ¿no? Sí. De frijol. Están buenos, ¿eh? Viajeros, si ustedes gustan, les pueden preparar el café en su mesa. Hay varias opciones, hacen café turco. Yo pedí un café de olla, que es, para los que no son de México, un café típico aquí en México que está endulzado con piloncillo y con canela. Y es un café muy dulce, muy rico, muy hogareño. El café que estamos manejando ahorita es típica Borbónica Turra. Es una mezcla de 3 granos. Nuestro café todo es 100% de Chiapas, 100% orgánico, que significa que no tiene el uso de ningún pesticida. Para este proceso utilizamos lo que son 220 gramos de agua con 13 gramos de piloncillo con unas cuantas rodajitas de canela. Y ponemos a hervir. Una vez que ya vaya a hervir, se le apaga el mechero y se vierte el café. Y lo dejamos reposar por 1 minuto. ¿Y la receta del café de olla es la típica de la abuela? No típica, pero es la que manejamos acá. Miren, viajeros, estamos caminando por uno de los andadores turísticos que hay aquí en San Cristóbal. Este es el Andador Guadalupe, que es como el más hippie. A mí me parece el más bonito y a Ges también.
Bueno, ahorita estamos en el barrio de Guadalupe, estamos en la calle principal del barrio de Guadalupe, la calle que nos lleva al Andador y a la iglesia de Guadalupe. En estas calles y en este barrio es en donde viven más extranjeros en todo San Cristóbal. Por las tardes principalmente podemos ver por las banquetas, en toda esta parte, mucha gente de otros países caminando, dirigiéndose a cafés, a bares, a disfrutar de las tardes en San Cristóbal. Pues miren, viajeros, San Cristóbal ofrece muchas opciones de comida que les van a hacer ingerir bastantes calorías, pero también ofrece opciones para quemarlas. Estoy subiendo a la iglesia de Guadalupe, que más que motivo religioso, digamos que es por las vistas, así que disfruten. Viajeros, les voy a presentar a alguien que se nos acaba de unir, vive aquí en San Cristóbal, nació aquí en San Cristóbal, o sea que vamos a dar un tour acompañado de una local que aparte es Instagramer, y les presento a Stephanie. Saluda. Hola. ¿Cuál es tu Instagram? Esteban-Rebollo. Oigan, la gente de San Cristóbal es tímida, pero muy buena onda. No saben qué padre es caminar por las mañanas, todo el mundo te saluda, aunque no te conozca, te dicen buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Te sacan plática. ¿Qué onda? ¿Cómo le va? Soy amigo de tu madrina. ¿Son de Tepa o qué? Bueno, mi señora Ah. sí, es prima de Tere. Pues aquí es la enseñanza y fue una de las escuelas más importantes de San Cristóbal de las Casas. Fue una de las escuelas por las que San Cristóbal se volvió uno de los centros para la educación mexicana y es ahorita administrada por el Fondo de Culturas Nabolón. Ahorita ya es una donde muchos artistas vienen a exponer sus obras. Este café se llama La Frontera. El café es muy bueno y adentro de las instalaciones lo más bonito es de que hay como colchitas y cuando hace mucho frío en San Cristóbal puedes agarrar una de esas y también hay juegos de mesa y es muy padre. Aparte de que dentro de las instalaciones hay galerías de arte, hay una tienda de montaña y hay una cervecería. En el Museo Nabolón, en la Casa Museo Nabolón. Nabolón significa la Casa del Jaguar, en Tzotzil. Y este museo es parte de una asociación civil muy grande que tiene varios proyectos. La casa es una casa que se construyó en el siglo XIX que iba a ser un seminario católico. Nunca la terminan, la dejan a medias y entonces en los años 50 del siglo XX, Franz Blom y su esposa Gertrudis Dubis, que ahorita les cuento más de ellos, compran esta casa para hacer un instituto de investigación. Y lo que hacen es fundar este centro que después se convierte en asociación civil y tenemos biblioteca, fototeca, mapoteca, tenemos áreas de exposiciones, tenemos exposición permanente, más habitaciones del hotel. Es un proyecto muy interesante porque Franz era cartógrafo originalmente, él era de Dinamarca, llega a Chiapas en una expedición a trabajar con gente de exploraciones para petroleras y se queda. Él es el que hace el primer mapa de la selva lacandona, que es el que actualmente se sigue utilizando. En los años más o menos 30, 40 conoce a Gertrudis. Gertrudis era de Suiza
Era un personaje fascinante, comunista, horticultora, venía de una familia muy conservadora de un pueblito en Suiza. Llega a Estados Unidos escapando de la guerra, estuvo en prisión varios momentos, ¿no? Cuando empieza la guerra. Tenemos un acervo de alrededor de 50,000 fotografías que tomó Gertrudis, la invitan a la selva lacandona a conocer, a hacer un documental de cierta manera con fotos, y empieza a tomar las fotografías. Las primeras fotos de la comunidad lacandona las tomaron ellos. Se conocen en una de las expediciones en Comitán, se enamoran, se quedan juntos hasta la muerte, vivieron juntos en esta casa y empiezan este proyecto. Y entonces hacen el centro de investigación y abren habitaciones para rentar a los investigadores. Por eso sigue manteniendo como esta cuestión de casa, museo, instituto de investigación, y ahora sí hotel abierto al público. Crearon un fondo médico lacandón que sigue vigente actualmente, que pues es uno de los proyectos más difíciles porque pues vienen los lacandones de las comunidades, se quedan aquí y hay que apoyarlos con servicios médicos, con medicamento, con trámites administrativos que tengan que hacer, etcétera. Tenemos el programa Artesanal Maya, que es un programa también para apoyar artesanas a comercializar sus productos, a mantener sus tradiciones, materiales y demás. Gertrudis se murió en el 93, Franz Blum se murió en el 63, y bueno, el museo sigue abierto al público. Tenemos una de las colecciones más importantes de objetos lacandones, ¿no? De la cultura lacandona, y Trudy creó un jardín botánico. El tema del jardín botánico es la selva, entonces trajo especies de diferentes regiones, entonces es un jardín botánico con especies endémicas de Chiapas principalmente, que sigue estando en la parte de atrás de la casa. Y me encuentro aquí a Stephanie jugando. Estamos jugando a las Barbie. Sí, esta es Mari, ella es Rosy y yo soy Marisela. ¿Y tú cómo te llamas? Reina Elena. ¿Reina? Elena. ¿Y ella? Lidia Isela. ¿Lidia Isela? Sí. Adiós. 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 Oigan, viajeros, interesantísimo e increíble el trabajo que hacen en Nabolom. Les dejo los datos para que si pueden los apoyen porque tienen demasiados programas, ayudan un montón y me encantó. Gracias a Patricia que se acercó a mí y me dio todo el tour. Estuvo increíble. Visiten el lugar y si pueden, ayuden. Muero de hambre, muero de hambre. Les dije que muero de hambre, muero de hambre. Llegó, a ver. Tan, tarán, tan, tarán, tan, tarán, tan. Viajeros, estamos en el lugar que Stephanie nos recomendó, que es muy popular aquí en San Cristóbal, El Punto. Y el punto es comer pizza y yo pedimos de jamón con alcachofa y otro de 4 estaciones. Vamos a empezar, yo me muero de hambre, pueden comer. Ahora, una cosa, la mayoría de los lugares en San Cristóbal se toman su tiempo para servir la comida, es decir, son lentos a estándares de las grandes ciudades, pero porque todo lo hacen en el momento, con ingredientes frescos. Muchos de los restaurantes te lo explican, te dicen aquí no hay comida rápida, nos tomamos nuestro tiempo, lo hacemos con cariño, para que no se desesperen, aunque aquí sirven rápido, la verdad llegaron rápido las pizzas. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Está buena. Aquí vienen muchos locales. Sí, muchos locales y también es como recomendado por los locales, así que vienen muchos como extranjeros. Ok. Miren, viajeros, les voy a decir lo que a mí me gusta de San Cristóbal, que ya les dije hace rato, pero es caminar por los andadores. Métanse en las tiendas, hay un montón y la verdad venden cosas muy originales, muy bonitas y van a comer muy rico. Aunque esta es la zona turística, sí vale la pena recorrerla y estar mucho rato aquí. Ya esto es todo lo que tengo que decir. Viajeros, hemos encontrado una procesión. Ahí está el cohete. Y vamos a ir tras ella nomás a ver qué. Ahí está el folclore. Vamos. Oigan, viajeros, ahora estamos en el Andador del Carmen, y venimos a una de las sucursales de Olala, que tiene 2, y es una panadería, pastelería francesa muy famosa en San Cristóbal, y de hecho esta está ubicada en una nueva plaza que tiene como un año, que es esquina San Agustín. Aquí adentro, ayer comí el otro día aquí, hay muchos restaurantes, está muy agradable, modernón, bien padre, y también hay otra pizzería Punto y el Olala. Y yo me voy a echar un café.
y hay chocolatito y pastelito, y pedí un pastelito muy especial que ahorita les muestro. Oigan, cuando vengan a Chiapas, nunca vayan a decir Chiapas, porque la gente de Chiapas no le gusta que le digan Chiapas, así como rápido. Viajeros, este lugar tan bonito es nuevecito. De hecho, todavía ni lo terminan, pero ya están los últimos detalles. Era el antiguo Palacio Municipal que ahora está convertido en el Museo de la Ciudad y tiene esta plaza muy bonita, muy bonita. Y aquí quiero despedirme de Jess y de Stephanie. Acérquense, vengan. Agradecerles que me pasearon, que agradables muchachos. Síganlos en Instagram, toman fotos padrísimas y gracias, chavos. De nada. Son muy tímidos. Stephanie es muy tímida. ¿Cómo les dicen a los de San Cristóbal? Coletos los de San Cristóbal. Gracias, muchachos. Todavía voy a estar en San Cristóbal otro día y les voy a hacer otro video porque hay demasiadas cosas que ver, sobre todo demasiados lugares donde comer y tomar café. Eso yo creo lo que más hay. Pero gracias, muchachos. Nos vemos. Ha sido un placer. Igualmente. Bye. Bye. Hoy voy a visitar algunos lugares que no visité ayer. Voy a visitar las tradicionales iglesias, los mercaditos. Ay, güey, está muy fuerte esto para ser las 2 de la tarde. 2 años duraron los trabajos de restauración del palacio